Voy a comenzar leyendo la parábola de los tres siervos. Está en Mateo 25, comienzo en el versículo 14, que dice: También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en porciones en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas, al segundo 2 bolsas y al último 1 bolsa de plata y se fue. Voy al versículo 14. Por último, ya cuando él volvió y le pidió cuentas, quienes ya hemos leído esta parábola sabemos que el primer siervo y el segundo siervo hicieron bien su trabajo, pero ahora va con el tercero. Se presentó el siervo que tenía 1 sola bolsa de plata y le dijo: Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos lo mínimo es que hubiera dado algún interés. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. El tema de hoy lo hemos titulado Seguridad mató a confianza. Esta parábola, que fue narrada y utilizada por Jesús para enseñarnos el valor de utilizar bien aquellos que nos ha sido confiado, comenzando por la vida. Creo que a veces nosotros caemos en la trivialidad de los conceptos, nos acostumbramos y empezamos a ver las cosas como normales. Es normal estar vivos, es normal ser cristianos, es normal despertarnos, es normal poder movernos y algunas otras veces creemos estar agradecidos con esas cosas, digámoslo de alguna forma tan básicas, por llamarlas de alguna manera, pero realmente esa gratitud carece de profundidad y eso se evidencia cuando no estamos sabiendo aprovechar realmente aquello que Dios nos ha confiado. Por ejemplo, nuestro cuerpo, nuestra identidad como sus hijos, nuestra familia, nuestros talentos, nuestra posición acá en la tierra en esta época. En esa misma parábola, en el versículo 23, con uno de los siervos que hizo bien su trabajo, dice: bien hecho, mi siervo fiel. Y de ahí viene algo que usamos muy seguido como cristianos y es: has sido fiel en lo poco, así que en lo mucho te pondré. Dice que le dará más responsabilidades. Entonces, ¿qué es ser fiel? Para mí ser fiel es ser digno de la confianza del Padre, porque hemos actuado diligentemente y conforme a sus principios. Ser fieles con lo que Dios nos ha dado implica acción, implica que estamos administrando bien las cosas. Lo que Dios nos ha dado implica acción, una acción constante que produce un crecimiento y un fruto. Pero ¿por qué a veces, con cierta frecuencia, esto no es así? Me preguntaba yo. Porque a veces no crecemos, porque a veces no damos fruto como quisiéramos. Creo que entre las principales razones es esa que expresó el siervo. Él dijo: amo, pues yo sabía que usted era un hombre severo, que cosechaba lo que no sembró, que recogía lo que no cultivó, entonces pues yo tenía miedo, entonces pues lo enterré y aquí está. Eso se traduce en 2 cosas: excusas y miedo. Las excusas son un intento desesperado de sostener las razones que a nosotros nos impiden actuar cuando el temor ha sido el sentimiento que ha dirigido nuestras decisiones. Creo que todos aquí hemos escuchado del libro de los sueños y que como ministerio los hemos motivado a hacerlo. Algunos le dicen la cartelera de los sueños, de los propósitos, pero creo que todos entendemos la noción, la esencia de lo que se busca.
Lo que se busca ¿qué es plasmar aquello que deseamos vivir, que deseamos tener, experimentar en un nuevo año, basados en la palabra de Dios, buscando en sus promesas, sosteniéndonos en ellas, pero también desafiando nuestra fe. ¿Y por qué digo que desafiando nuestra fe? Porque es fácil decir, pensar que creemos en Jesús que sanó a una mujer que tenía flujo de sangre, creemos en un Dios que abrió el mar en dos, en un aceite que fue multiplicado, en unas monedas que estaban dentro de un pez, pero esa creencia se pone realmente a prueba cuando estoy en la capacidad de verlo como una realidad en mi vida. Así como lo hiciste con esa viuda, Señor, así lo harás conmigo. Así como lo hiciste con David, así lo harás conmigo. Y claro que no es literal, porque el milagro no va a ser el mismo, el contexto no es el mismo, nuestra vida es diferente, pero la base es un Dios todopoderoso que demuestra su amor, su poder de Padre, su soberanía sobre todos aquellos que le creen y claman a Él. En Hebreos capítulo 11 en adelante dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y me detengo ahí. Entonces, ¿qué es la fe? La certeza de algo que se espera, la verdad se espera y está acompañada de una ¿qué? De una convicción. Esa certeza, esa verdad viene acompañada de una convicción no de que el cielo es azul o de que las vacas dan leche, porque es que eso es obvio. Ahí yo no necesito fe. Es una convicción de aquello que yo no veo, pero que sí está, que sé que está por llegar, que sé que Dios está moviendo algo a mi favor, donde tengo la plena convicción que mis oraciones son escuchadas. Leyendo este versículo, me ponía a pensar que a veces la definición nos puede llegar a confundir. ¿En qué? Dice que la convicción la fe, es la certeza de lo que se espera. Entonces yo decía, bueno, cuando a mí me dicen esperar, ¿cuál es la imagen que viene a mi cabeza? Si yo estoy hablando con mi hermana por teléfono y yo le digo, mire, la espero hoy a las 3 de la tarde en mi casa, ¿cuál es la imagen que ustedes se pueden hacer mentalmente? Que yo me voy a quedar quieta acá en mi casa esperando hasta las 3 de la tarde que va a llegar mi hermana. O sea, yo estoy quieta, ¿cierto? Yo me quedo esperando, no me voy a mover. Pero ese no es el esperar de la fe. Ese no es esa certeza, el esperar que me habla aquí la palabra. ¿Por qué? Porque el esperar en la fe implica utilizar bien lo que Dios ha dado. Implica acción, implica movimiento, implica buena administración. Por eso, si ustedes continúan leyendo ese Hebreos capítulo 11, van a darse cuenta de cuál es ese testimonio de los héroes de la fe. Ellos lograron grandes cosas, hicieron grandes cosas que glorificaron el nombre de Dios. No fue que se quedaran quietos esperando que Dios actuara. Hubo una obediencia y una obediencia que implicaba esa fe. Y entonces, vuelvo al libro de los sueños. Nosotros lo comenzamos a hacer este año y al entrar al ministerio pues fue la primera vez que lo hicimos, comenzamos a hacerlo y hemos ido creciendo, profundizando en esa forma de hacerlo. Digamos que este año quedó más y mejor nutrido de lo que lo habíamos hecho los años precedentes. Y como parte de ese ejercicio pues está el de volvernos a mirar qué era lo que habíamos escrito o planteado para este año, y obviamente que hay cosas pequeñas y hay cosas mucho más complejas o grandes. Y el resumen, la parte bonita y la parte hermosa es que Dios nos sorprendió y las sorpresas las hemos ido procesando aún después de que han llegado, aún después de que hemos vivido esos momentos. El haber podido a Colombia, yo sé que para muchos puede ser normal o no tener nada de extraordinario, porque hay personas que pueden ir y venir sin ningún problema, pero pues ese no era nuestro caso. Nuestro caso era que humanamente, de forma racional, no teníamos los recursos, pero pasó. Y fue hermoso cómo Dios nos consintió y usó ese tiempo. Las personas que compartimos no se imaginan lo que significó para nosotros. Pero hay muchas más cosas cumplidas, hay muchas más cosas a todo nivel, no solamente, por decirlo así, material, y eso es súper lindo. Pero la parte
que no es tan bonita o tan chévere es lo que no se logró, es lo que no llegó. La parte que no ha llegado nos pone a cuestionarnos, nos pone a pensar qué pasó. Y así como pueden haber cosas que no es el tiempo aún para que lleguen, no es el tiempo en el que Dios conoce que estamos preparados o en su sabiduría sabe por qué aún no, hay cosas que no han llegado, hay cosas que son iguales, hay cosas que no han cambiado porque nosotros no hemos trabajado en ellas, porque nosotros realmente no hemos permitido que eso cambie. Cuando las cosas no han llegado a nuestra vida por ser malos administradores, no sé para ustedes, para mí es triste y es frustrante, y más cuando me encuentro con esta parábola donde Jesús la utiliza para decir qué es lo que Él espera que hagamos con aquello que nos ha sido entregado. El primer paso es dejar las excusas que usó el siervo. Lo primero que dijo fue, no es que como tú haces y tú esperas recoger y tú no siembras y tú excusas. Y lo segundo es dejar la zona de confort. Esa zona de confort es donde nos sentimos, como su palabra lo dice, súper cómodos. Y comodidad no es sinónimo de plenitud ni de crecimiento en este contexto. Comodidad es en este contexto, en lo que quiero que veamos hoy, esa sensación de no está tan mal, no, bueno, al menos tengo esto, bueno, podría ser peor. Y nos llenamos de excusas, nos llenamos de cosas para justificar nuestra posición. Y en donde nosotros hemos decidido permanecer principalmente por la razón que ya mencioné y que el mismo siervo lo menciona. Él dice que tuve miedo. Y eso es lo que muchas veces nos pasa, tenemos miedo. Me puse a buscar cuántas veces Dios habla del temor, del no temas, y son demasiados, muchísimos. Yo diría que más de 300 versículos donde está plasmada esa invitación, ese no temas, donde Dios nos invita a caminar y a dejar el temor. El temor es tan natural en nosotros como seres humanos, finitos y limitados, pero es ahí donde entra Él en acción, su poder, aquel que habita en mí, su Espíritu Santo, su respaldo. En Isaías capítulo 41, en el versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. No dice unos días. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De su mano, aun si nos caemos, si fallamos, si creíamos que por ahí era el camino y no fue, vamos a llegar a algo bueno. Tendremos una experiencia, una enseñanza, nuestro carácter habrá sido trabajado, algo bueno va a suceder. En Romanos 8:28 dice que sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Lo que pasa es que no podemos sacar los versículos de contexto y acomodarlos según nuestra conveniencia. Yo debo vivir en una coherencia, dependiendo de quién, obviamente de Dios, buscando su dirección, teniéndolo en cuenta en todo, viviendo bajo sus principios y más bien no hacer las cosas a mi manera, en mis fuerzas, como a mí me parece, como yo creo que deberían funcionar. La palabra dice que no confiemos en nuestro propio entendimiento, nuestra propia sabiduría, nuestra propia prudencia, porque así Dios no va a funcionar, Él no se va a acomodar a como nosotros creemos. En Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice: ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir correctamente. La tentación, además, siempre va a llegar. Cuando queremos caminar en obediencia, cuando queremos salir de la zona de confort, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, siempre va a llegar la tentación. Y esa zona de confort nos va a querer, como es confortable, nos va a querer llevar a permanecer ahí. Entonces les voy a mostrar una foto. Si me ayudas, amor. Esa foto es de nuestra primer casa aquí en Canadá. Llevábamos menos de 2 años viviendo aquí cuando la compramos. Y aunque
Ya, amor, gracias. Y aunque muchas personas creen que aquí la cosa es súper fácil, que acá hay mucha plata y etcétera, si bien es cierto que pues sí la hay y hay muchas cosas buenas, también es una realidad que no es fácil para un recién llegado, sin historial crediticio, sin un trabajo, sin un dominio del idioma, obtener un préstamo hipotecario. ¿Por qué? Porque si llega una persona nueva de quien no conoce nada, pues lo mínimo es un historial crediticio. Entonces la mayoría de inmigrantes que llegan como nosotros, con un poco de dinero destinado a comprar cosas básicas para comenzar a vivir acá, pues eso se demora un poquito más. Necesita un empleo estable, necesita hacer ciertas cosas y bueno, para no hacer la historia tan larga, al final de todo el proceso, porque aquí pues es con agente inmobiliario, toca ir a visitar muchas casas, pasar por el proceso del estudio de crédito, nos llamó nuestra agente hipotecaria, o sea, la persona encargada de tramitar el préstamo hipotecario. Ya al final de todo, meses de búsqueda de que sí, bueno, la última llamada nos dice, bueno, ya falta el último ok de la parte del banco y necesitamos que ustedes pasen su carro a nombre de otra persona, porque era un leasing. Y eso nos va a dar ya ahora sí el chulo final, que es lo que está ahí como deteniendo y podemos seguir. Nuestra respuesta claramente fue no. Si no lo aprueban, es con la verdad. Ese carro es nuestro, ese carro lo pagamos nosotros y no vamos a mentir. Oramos y teníamos la tranquilidad, primero, de no incumplir la palabra de Dios y segundo, de saber que en sus manos estaba ese proceso, que no íbamos a darle una ayudadita como muchas veces pensamos que es necesario. Las verdades y los principios de Dios no las podemos relativizar o acomodar a nuestro antojo. Ay, pero pues no le estoy quitando nada a nadie, pero pues eso tampoco es, y empezamos a llenarnos de razones y de justificaciones. Es más fácil tal vez hacer esa movida, darle esa ayudadita a Dios para seguir en mi zona de confort espiritual y no creer. Y traigo este tema por eso mismo, porque cuando hablamos de la zona de confort, de la zona de comodidad, puede que primero pensemos en cosas más físicas, pero la zona de confort empieza en lo espiritual, en nuestra fe, en el creerle a Dios. Finalmente, pues el estudio de nuestra solicitud se demoró unos días más, pero como vieron en la foto, salió aprobado y la satisfacción fue demasiado grande. La misericordia, los regalos, las bendiciones de Dios, necesitamos valorarlas, atesorarlas, que animen a otros en su fe. Yo creo que en ese momento Felipe y yo no éramos conscientes de a cuánta gente estábamos animando con eso, cuántos inmigrantes, y todos nuestros amigos son inmigrantes, son colombianos en su mayoría, a cuántas personas lo que Dios nos estaba entregando y como Dios estaba moviendo a favor de nosotros, les estaba animando. Entonces, es bueno saber eso, pero eso no quiere decir que nos quedemos ahí, porque Dios siempre quiere llevarnos a algo mejor. Jesús dijo que haríamos cosas mayores. Dice también la palabra de Dios que Él no nos ha dado un espíritu de temor. Entonces la palabra hoy es, ¿y entonces qué es lo que nos pasa? En 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Que esa casa era todo lo que Dios quería o podía darnos? No, de hecho ya ni la tenemos. Muchas veces creemos que eso es tan grande que limitamos a Dios, o que eso es un gran logro y lo vemos tan grande, y sí es grande, pero a veces sin darnos cuenta, los grandes logros los idealizamos, se vuelven nuestros ídolos, ahí nos quedamos. Y Dios es un Dios ilimitado, Él quiere llevarnos a algo cada vez mejor, de lo bueno a lo excelente, a experimentar más de su gloria, de su poder. Ya le creímos por eso, ya nos respaldó en eso bueno, vamos por más. ¿Qué podemos hacer de bendición para otros? Eso es importante. Yo estoy siendo de bendición para otros, yo soy un buen referente, yo soy un ejemplo de ese Cristo que habita en mí y al cual yo sirvo. Según esta parábola, Dios quiere que seamos multiplicadores de lo que Él nos ha dado, que aceptemos los desafíos en la fe. ¿Qué hubiera pasado con el que tuvo 5 talentos y devolvió 10 si se queda aferrado a ese gran logro? Se queda con sus 10 y de ahí no sale. En donde nosotros estamos
Es aparentemente más fácil muchas veces seguir que lanzarnos a un nuevo desafío, un desafío personal, un desafío laboral, un desafío ministerial. Un dicho popular, pero biológicamente cierto, es que lo que no se usa se atrofia. Eso es una realidad. Entonces, cuando nosotros estamos en un trabajo, por ejemplo, un trabajo que ya sabemos hacer a la perfección, donde conocemos cómo es el manejo de todo, donde, bueno, a pesar de que tal vez sea aburrido o monótono, o que no ganamos el suficiente dinero, o que no nos queda tiempo para atender las otras áreas de nuestra vida, sino que más bien el trabajo se vuelve nuestro centro y vivimos para trabajar, pero nos hemos acostumbrado, ahí estamos en una zona de confort. Y tal vez algunos estén pensando, ¿fácil? ¿Es fácil estar ahí? ¿Es fácil trabajar 10 horas al día o 12? ¿Es fácil levantarme a no sé qué horas de la madrugada para salir a trabajar? ¿Es fácil aguantarme a tal o cual persona? No, no es fácil. Lo que pasa es que aunque eso parezca pesado y sacrificado, puede ser mucho más fácil que creerle a Dios por algo nuevo y por algo mejor. Porque además de que ahí nos hemos acomodado, hay algo más, y es que ahí es donde hemos encontrado seguridad. Y la seguridad es algo en una persona o en alguna cosa que no nos deja ponerla realmente en Dios, aunque muchas veces creemos que sí, que estamos confiando en Dios, que creemos en Él, en un Dios que es proveedor, en un Dios que es Padre, pero puede ser que esa seguridad venga del contrato laboral, del salario, del estado de mi cuenta, de mi profesión, de lo que sé hacer, de mi esfuerzo, ese esfuerzo que he hecho por sacar este proyecto adelante, y ahí me quedo aferrado, aunque sepa que en otras áreas de mi vida tal vez hay desorden, que no está funcionando, que no estoy creciendo, que no me estoy multiplicando, que mis talentos no están siendo multiplicados. No necesito ni siquiera la dirección de Dios, porque como ya sé todas las cosas, y así puede que los años pasen y pasen y pasen y las cosas sean iguales o peores. En Mateo capítulo 6, versículo 24 dice: nadie puede servir a dos señores, pues menosprecia a uno y ama al otro, o querrá mucho a uno y despreciará a otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Cuando mi seguridad está en algo, mi seguridad no está en Dios. A veces lo que en un momento fue una bendición, un logro, si nosotros no sabemos verlo, si no sabemos darle el valor justo y la posición correcta en nuestro corazón, eso quiere decir que le demos más valor al Dios que a la bendición. Eso mismo puede llevarnos, eso que fue grande y que fue una gran bendición, eso mismo puede llevarnos al estancamiento, a una zona de confort donde estamos llenos de ¿y qué tal si? ¿Y qué pasa si? ¿Y si no? Y peros. Así que hay que aprovechar las bendiciones, disfrutarlas, que nos lleven a crecer, a ir por más, pero no estancarnos, no quedarnos ahí. Cuando yo era niña, crecí viendo a mi abuelita trabajar como odontóloga. Ella tenía su consultorio en la sala de la casa, en esa época se podía, y sus pacientes veían sábados felices con mi hermana y conmigo sentados en la sala de la casa. Y aunque escuché a uno que otro paciente llorar mientras le sacaban una muela que luego mi abuela desinfectaba y guardaba en un frasco así transparente como un símbolo de su habilidad en el arte de sacar muelas, a pesar de ver a esa gente llorar, pues me hizo verme haciendo lo mismo. Yo crecí viendo a mi abuela hacer eso y fue lo que yo me vi haciendo. Ella fue mi referente. Ella fue una trabajadora que amó los dientes, las pinzas, las prótesis, los aparatos. Vivía agradecida con esa labor que le permitió sacar adelante a sus 6 hijos y nunca dejó de estudiar y de aprender nuevas cosas. Cuando ella murió, de hecho, era buena usando Facebook y WhatsApp. Entonces, volviendo a mi historia, ya terminando la secundaria, el bachillerato, mi tía, con quien yo vivía en ese momento, porque Dios en su bondad me guardó en sus brazos, me preguntó que yo qué quería estudiar. Entonces, pues adivinen yo qué, odontología, por supuesto. Aunque en realidad no lo veía posible,
porque pues creo que aquí todos sabemos que es una carrera bastante costosa. Mi papá no tenía plata, mi papá no vivía conmigo, yo vivía con mi tía y pues mi mamá estaba ausente. Y Dios obró de una manera tan sobrenatural que no hay la más mínima posibilidad de explicar cómo una mujer viuda con 3 hijos, sostenía además a mi abuelita, a 2 sobrinas, le pagaba a mi prima medicina en una universidad privada también. Cómo ella pudo, cómo Dios la usó para pagarme la universidad. Y no fue la nacional, fue una universidad privada. La nacional es una universidad pública. Fue una universidad privada, ella me tuvo que comprar libros, me tuvo que comprar el instrumental, me tuvo que pagar pues los semestres, uniforme, además el costo del tratamiento de todos mis pacientes, entre ellos Felipe, que cuando fue mi paciente decía que en forma de chiste, que ahí cobraban solamente por saludar, que él decía buenos días y ya comenzaban chiquichichín a facturar. Y fue hermoso graduarme, qué alegría, qué satisfacción, qué rico me sentí llegar de primer a 10º semestre sin perder ninguna materia. Sentir que correspondí al apoyo y a la confianza que mi tía me estaba dando. Pero hoy ese logro, esa bendición, no es aquello que yo atesoro. Y aunque me ha costado mucho dejarlo atrás, Dios usó esa bendición, por supuesto, para traer provisión a nuestro hogar, para traerme felicidad, porque yo amo esa profesión, para abrirnos las puertas de este país, porque fue esa profesión la que permitió la que Dios usó para que nos dieran la residencia. Pero ahí paró, ya está. Ahora estoy estudiando algo cercano, pero no es lo mismo. El Señor ha cerrado esa puerta y ha abierto otras y me ha llevado por otro camino y confío en esa voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta. Y aún en ese desprenderme de lo que un día fue mi gran logro, un logro que me llenó de satisfacción, luego vino un gran comienzo, pero estoy aprendiendo. Cada día que voy a estudiar está lleno de ya no es así, eso ya cambió, esa enfermedad ya no se llama así, ahora se ha descubierto que esto es así, aquí las cosas se hacen de esta manera. Las profesoras nos dicen a una amiga que tengo, que también es odontóloga colombiana, y a mí, para ustedes debe ser muy difícil, porque es borrar de alguna forma, es romper muchas cosas que ustedes traían. Y sí, ha sido una ruptura de esquemas, de formas, de moldes, de peros. Yo lo aprendí así, yo lo hacía así, a mí me parece que es así, lo rompo, ya no es así. Eso ha sido incómodo, sí. Y la incomodidad de los retos no es algo que siempre nos guste. ¿Quién está de primeras diciendo, sí, yo quiero incomodarme? No nos llama la atención. Es más fácil sentarnos a tomar café con aquellos que están en la misma zona de desinterés, de estancamiento, de comodidad, de corta visión que nosotros. Eso es más fácil que sentarnos a tomar café con aquellos que nos retan, que nos confrontan, que nos llevan a querernos mover y a creerle a Dios por cosas nuevas y mejores. Yo ya les he contado a todos y para quienes no lo sepan, bueno, creo que sí, mis chocoaventuras para aprender a manejar. Para que no lo sepan, fácil, fue re difícil aprender a manejar. Y Dios usó a mi esposo para que no abandonara la tarea, porque fue duro. Pero resulta que a mí me encanta la zona de confort, a mí también me encanta, o sea, por algo le estoy compartiendo este tema, porque soy la primera a quien Dios le ha hablado. Entonces, a mí me gusta manejar, pero por las ciudades que yo conozco, con el GPS encendido, bien ahí en la pantallita, bien puesto al frente mío, indicándome el tráfico, si hay policías, a cuántos kilómetros está todo, es muy fácil. Pero ir a donde nunca he ido, no me gusta manejar así. ¿Por qué? Porque el GPS me muestra la salida, pero resulta que hay 3 carriles y uno va mínimo bajito porque vaya lento a 100. Entonces es esta salida, pero entonces si la tomo, tiene que guardar el carril derecho, porque si se va por el carril de la mitad, por ahí ya no es. Entonces por eso no me gusta ir donde yo no he ido, porque me estresa como el GPS y por dónde me tengo que meter. No, la salida es 1 kilómetro, no eran 2 kilómetros, en fin. Entonces, como nada es perfecto, no mentiras, como Dios es bueno y Él quiere que nos movamos de la zona de confort, entonces resulta que
Un día faltaban como 40 minutos para que empezara el culto y era Felipe, mi esposo, quien iba a dar el mensaje, cuando llamó el entrenador de baloncesto de mi hijo. Sí, buenas, que si Tomás va a venir al partido. ¿Cuál partido? Hoy tenemos 2 partidos y ya está comenzando el primer partido. ¿Cómo así? O sea, nosotros habíamos recibido la programación mucho tiempo atrás y le estamos enseñando a nuestro hijo compromiso, responsabilidad, respeto, que su palabra vale, y él firmó un compromiso al entrar al equipo de asistencia, y dejar en el olvido ese partido pues no era una forma muy coherente de enseñarle eso. Entonces el entrenador le pregunta a Felipe, y bueno, ¿y en cuánto puede estar Tomás aquí? Entonces miramos el GPS, bueno, en tanto, y el primer partido ya había comenzado. Entonces Felipe no podía ir, y aunque era en una ciudad que yo no conocía, yo no lo pensé y tampoco me bañé. Me vestí rapidito y paticas que saltan al carro y hágale, vamos Tomás. Y bueno, llegó el punto que tanto temía. ¿Esta es la salida? ¿Cuál es la salida que tengo que tomar? Y yo toda nerviosa y mi hijo todo relajado. Yo creo que en representación de la expresión de Jesús, ahí así a mi lado. Tranquila, mami, está el carril y luego haces esto. En mi defensa yo no podía ver el GPS como lo podía ver mi hijo. Y yo con ese corazoncito de novata 1000 por hora le dije, Tomás, ¿cuánto te amo? Yo no hago esto sino por ti. Y él, todo indiferente a mis 200 latidos por minuto, me hizo caras de, mami, no es para tanto. Tal vez no puedan estar haciendo ustedes esa misma cara que hizo mi hijo, que son conductores expertos, que no tienen problemas como mi esposo en tomar café, hablar, escuchar música, reírse y manejar a 135 kilómetros por hora hasta que le pongan un ticket, porque eso es lo que le pasó, para que vean que no soy solo yo la que le mete la patica al carro. Eso mismo puede pensar Dios cuando nos ve aferrándonos a una posición facilista, de comodidad, haciendo pataleta. ¿Por qué le hacemos pataleta a Dios? Porque supuestamente no nos da, porque no tenemos, porque las cosas no cambian, o porque según nosotros son muy difíciles, y la realidad es que nosotros somos quienes estamos sin usar sabiamente lo que nos ha dado. Por el contrario, cogemos los muchos o pocos talentos que nos ha dado y los guardamos, los escorremos, los enterramos y luego nos frustramos, nos quedamos sin aspiraciones, sin ánimo, vienen depresiones. En la zona de confort no hay pérdidas, supuestamente, pero tampoco hay ganancias. O es más, yo diría que sí hay pérdidas. Perdemos la vida que Dios nos ha dado. Terminamos con la definición más simple de un ser vivo. No sé quién vio esta definición de un ser vivo, pero se las voy a dar. Dice que los seres vivos son aquellos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Punto. Esta era la definición simple. Y aunque ese es parte del diseño de Dios, que nazcamos, crezcamos, nos reproduzcamos y moramos, va mucho más allá de algo biológico, del cuerpo. Como creación de Dios, hechos a la imagen y semejanza de Dios, un Dios que es creador, un Dios que es ilimitado, estamos llamados a mucho más que eso. Estamos llamados a servir, a impactar. Nos caemos, pues nos levantamos, porque eso hace parte del proceso, pero sabiendo que en ese proceso el carácter de Cristo, si así lo permitimos, va a ser formado. Necesitamos rodearnos de personas que nos motiven, que nos reten, que nos empujen a ir por más, pero también tenemos la responsabilidad de ser nosotros, esas personas que motivan a otros, porque eso fue lo que hizo Jesús y nosotros estamos llamados a ser imitadores de Él. No tengo fotos a la mano de nuestro primer apartamento. Me encantaría podérselo mostrar. Un apartamento hace 16 años que tenía 40 metros cuadrados, un apartamento que nos lo entregaron en obra negra totalmente, del cual pagamos la cuota inicial, que fueron 500,000 pesos, con los ahorros que teníamos, ahorrábamos antes de casarnos hasta lo de la gaseosa. Felipe vendió su raqueta de tenis, yo estaba en la universidad, entonces ahorraba lo que mi tía me daba para comer, Felipe ahorraba lo que le quedaba de su salario, o sea, fueron los 500,000 pesos dados así pues con moneditas.
Lo compramos sobre planos porque así era todavía más económico y esperamos, yo creo que como 1 año y medio para conocer nuestro apartamento. Mientras tanto, pues yo terminé la universidad, hice el rural, nos casamos y el día que nos lo entregaron fue hermoso. Mi cuñado René creo que ayudó a Felipe como a poner unas cortinas o unos palos de closet, una cosa así. No teníamos muebles, entonces mi hermana nos prestó un sofá pequeñito de espuma. Mi cuñado y su esposa nos regalaron la cama con una sola mesita porque en la habitación no cabían 2 mesitas de noche. Y tengo esas fotos tan grabadas en mi memoria, cómo Dios nos ha levantado, cómo nos ha sostenido, cómo nos ha prosperado aún en medio de tantas metidas de pata. Quisiera tener tiempo para contarles cómo compramos el siguiente apartamento, porque fui osada y media y Felipe, mi tía y Dios primeramente me respaldaron, pero bueno, será en otra ocasión. Solo sé que nosotros fallamos, pero Dios no falla. Solo sé que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, si se lo permitimos, la irá perfeccionando. Solo sé que como Pedro cuando quiso y se atrevió a caminar sobre el agua, si nos caemos, Jesús no nos va a dejar hundir. Pero nosotros, como ese Pedro cuando nos atrevemos, ninguno de los otros discípulos pudo experimentar esa sensación de que fue estar en el agua no sé cuánto tiempo. Solo él se pudo quedar con esa experiencia. Pero para aquellos que no han hecho el libro de los sueños, les animo a que lo hagan. Es un primer paso para salir de nuestra comodidad. Es una forma de atrevernos a plasmar a dónde nos gustaría o creemos que Dios nos puede llevar. Eso reta nuestra fe de una manera, desafía nuestros temores y nos abre además la creatividad. Si sentimos que en algún área de nuestra vida estamos estancados, insatisfechos, demasiado cómodos, a un punto tal donde no tenemos motivación, donde realmente falta vida, que ya lo hacemos perfectamente sin la ayuda de Dios, pidámosle dirección y comenzamos a avanzar por fe, siempre bajo sus principios, dependientes de Él. En un constante movimiento, toquemos puertas, busquemos nuevas y mejores oportunidades. Tal vez llevemos años trabajando en X cosa, le hemos consagrado tiempo, esfuerzo, pero ya sea el tiempo de movernos a algo nuevo. Y si el temor viene, ahí está Jesús para fortalecernos. Está el hermoso Espíritu Santo para alinear nuestro corazón al Padre y afianzar esa identidad que tenemos como hijos de Dios, llamados a ser cabeza y no cola, a ser luz, a hacer cosas grandes, a tener mentalidad de reino, de hijos de Dios, del Rey de Reyes, a ampliar nuestra mirada y saber que cuando nosotros estamos estancados es como el agua. Creo que aquí todos sabemos qué le pasa al agua cuando se queda estancada. Simplemente se daña, se pudre. Nosotros estamos llamando a ser como aquel a quien amamos, llenos de vida, a profetizar esa palabra de Dios, a creerle y a mostrar de paso a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, ese Cristo que está vivo en nosotros. En Filipenses 4, versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Mateo 24:35 dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que la palabra de Dios, que habla de un todo, debe ser nuestra roca, nuestro fundamento, nuestro sustento, no nuestras emociones, lo que yo creo, a mi manera, mis excusas, mis peros. Cuando dejamos las excusas y dejamos el temor, permitimos que Dios rompa, amplíe nuestra mente, amplíe nuestra fe, nos lleve a cosas nuevas. Las excusas debemos escribirlas y presentarlas a Jesús en oración y clavarlas en esa cruz del Calvario, pidiéndole perdón no solamente por haberlas creído, sino porque muchas veces hemos amado más la bendición que a Dios, porque muchas veces también hemos renegado de lo que Él nos ha dado. Y la palabra dice, como lo leían en Mateo en esa misma parábola, que el que es fiel en lo poco, en lo mucho el Señor lo pondrá. Así que la palabra que también dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe,
nos lo está dando todo, nos está dando la clave. A Él necesitamos correr. Comenzamos a ejercitar la fe para salir de la zona de confort, pero lo hacemos apoyados en Él, sustentados en Él. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Muchas veces se distorsiona el panorama ante nuestros ojos y lo que Dios tiene para nosotros, entonces comenzamos a verlo de una forma distinta. En Números 3, en la historia de los espías, cuando van a ver la tierra prometida, es increíble leer el reporte de esos espías. O sea, según ellos, la tierra era pésima, era mejor como estaban en Egipto, renegaron de Moisés y de Abraham, no querían avanzar, querían devolverse. Lo que ellos vieron estaba totalmente distorsionado y alejado de lo que era esa tierra prometida y hermosa a donde Dios los quería llevar. A veces como latinos creo que tenemos una mentalidad de que nosotros somos subdesarrollados, de que los europeos son mejores en aquello, los alemanes en esto otro, los americanos en esto otro, y vemos las cosas de una forma que nos limita. Yo lo he vivido y yo lo he sentido, pero son pensamientos y forma de vernos que primero nos limitan y segundo no honran ni son coherentes con la palabra de Dios. Primero, ellos no son superiores. Y segundo, lo que a nosotros nos da valor, identidad, no es el país donde nacimos. La verdadera identidad viene de nuestro Padre, de quien nos creó, quien depositó en nosotros talentos, algo especial, y quien pagó por nosotros con la sangre de Jesús. En Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, vivir sabiamente. En Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16 dice: así que tengan cuidado cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y en Proverbios 4:18 para terminar dice: la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento. Yo aquí no veo que diga que se queda, que ahí llegó y ahí se quedó. Dice que va en aumento hasta alcanzar su plenitud. La pregunta es, ¿cuál es la plenitud? Pienso que mientras tengamos vida, la obra continúa. Mientras tengamos vida, Dios tiene un propósito con nosotros. Mientras tengamos vida, somos portadores de su Santo Espíritu. Mientras tengamos vida, su presencia va con nosotros y la obra no ha terminado. Vamos a orar.